Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos dará en los Hechos de los Apóstoles esta conversión de San Pablo. Tenemos en el Nuevo Testamento dos textos que nos hablan de lo mismo. Uno es este, que lo explica Hechos de los Apóstoles, y el otro será cuando el mismo Pablo en sus cartas lo explica. Y lo curioso de Saulo es que no era una persona que no fuera religiosa, al revés. Era una persona que no se convierte del ateísmo o de la no creencia a la fe, sino que él era una persona de fe y a nivel judío irreprochable en la fe judía. La conversión realmente siempre es a Cristo. Esa mentalidad tan moderna de decir, bueno, todas las religiones son iguales, lo que importa es que uno sea de alguna forma religioso. Eso es tanto como decir que todas las religiones son iguales y es tanto como decir que entonces todas son falsas. Y no es así. La auténtica conversión es a Cristo y es lo que nos pide el Señor. De hecho, en el Evangelio de hoy sale: Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida. Quien come de Él está en Él, Dios en Él y Él en Dios. El problema es que, tal como lo plantea el Evangelio de hoy, esta dura forma de hablar, ¿quién lo puede entender? ¿Cómo entender que hay que comer a Jesús? Claro, nosotros lo tenemos muy fácil, porque ya sabemos que después de esto, pues, vino lo que era la última cena, y allí nos dirá: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, o el cáliz es mi sangre. Entonces lo tenemos fácil. Comer su cuerpo es la Eucaristía, beber su sangre es la Eucaristía. Pero en ese momento que la Eucaristía no está instituida, se entiende muy bien la dificultad, y si yo hubiera estado allí, mi dificultad hubiera sido enorme. ¿Cómo nos vamos a comer a Cristo? ¿Cómo vamos a beber de su sangre? Y lo discutían entre ellos. Es un poco lo que pasa en el mundo judío a Saulo con los cristianos. Hacen cosas raras. Son de origen judío, son judíos, pero porque en ese momento la mayoría, casi todos, todos eran judíos, pero piensan diferente, no tienen el interés que tenemos nosotros los judíos en muchas cosas, sino que solo hacen que hablar de Cristo y de que ha muerto y que ha resucitado, y ese es un extraño para nosotros. Como vemos tantas veces en este tiempo de Pascua, ese velo que no les dejaba ver a los judíos, a muchos judíos, ver y entender a Cristo. Y eso es lo que ha de caer, el velo del no entender, del no conocer, de estar separado de Cristo. Ahí está la conversión. Y aunque la conversión no es una conversión moral en este caso, sino una conversión a una persona que es a Cristo. Pero es verdad que muchas veces en mucha gente empieza por una conversión moral,
darse cuenta de lo que es su vida, de sus pecados, de sus errores, de el sinsentido de lo que se va haciendo en un mundo sin Dios. Y a partir de ahí es muy, muy curioso ver cómo gente en todo el mundo, ante eso, ante una experiencia devastadora, ante una vida muchas veces desastrosa en todo lo que es la moral, llegan a Cristo. Es verdad que después hay que sanar muchas cosas y es complicado, pero tal vez nunca como ahora se ha visto tanta gente que viviendo experiencias totalmente anti Dios y anti el hombre, se van convirtiendo, y por pura gracia. Dios actúa como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y el gran problema de hoy es tantos que han recibido tanto y que su respuesta a la gracia ha sido negativa. Y tantos que han recibido aparentemente mucho menos de cara a Dios y acaban claudicando y haciéndose cristianos y haciéndose de Cristo. Como decíamos aquí en Pablo, la idea es muy sencilla. Se le aparece el mismo Cristo, no por méritos de Pablo, sino por la misión que Jesús le quiere dar. Y la misión es llevar el Evangelio a todo el mundo, al mundo conocido de aquel tiempo, llevarlo al imperio, llevar Cristo al mundo. Y resulta que los apóstoles, aunque Pablo será después también apóstol, considerado entre los 12 junto a Bernabé, estos, Bernabé y Pablo, serán una pareja única en la evangelización. Y Pablo, que tiene carácter, que a veces podría ser carácter duro para algunos, pero será instrumento único para esa evangelización. Cae al suelo casi llegando a Damasco, ve esa luz cegadora, se queda ciego, signo de que estaba realmente ciego ante Dios. Pensaba verlo, pensaba que lo sabía todo y desconocía lo principal, a Cristo. Pero será el mismo Cristo que le dirá: tú no te preocupes, entra en Damasco, allí se te dirá lo que has de hacer. Y así Ananías lo bautizará y pasará en poco tiempo a ser el gran apóstol, el que será el testigo de Cristo y el mejor intérprete de Cristo. Muchos llegarán totalmente exagerando y mintiendo a decir: bueno, más que cristianismo estamos en un paulismo. La Iglesia más que de Cristo es de Pablo, porque San Pablo con sus cartas influenció en todo. Pero cuando uno mira el Evangelio y mira las cartas de Pablo, es lo mismo. Pablo lo que hace es interpretar espléndidamente bien a Cristo, dándonos testimonio de la auténtica fe para nuestra salvación.